Mateo capítulo 28 y vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el final. Este texto se conoce como la gran comisión que el Señor le dejó a su iglesia antes de ascender a los cielos. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Señor nuestro, ciertamente nosotros queremos que venga tu reino. Pero es sorprendente pensar en el hecho de que tú has decidido usar hombres y mujeres débiles para la expansión del evangelio en el mundo y a través del evangelio la expansión de tu reino hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Padre, hay una labor que tú nos has encomendado y ahora te rogamos que tú nos ayudes en la mañana de hoy a entenderla mejor, no para adquirir más conocimiento, sino para ser hacedores de tu palabra. Bendícenos, Señor. En nuestra debilidad te necesitamos. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Hay al menos tres cosas que están muy claras en este pasaje relacionadas con el tema que vamos a estar tratando en la mañana de hoy. La primera es que la misión que Cristo le encomendó a su iglesia es hacer discípulos. De hecho, este es el único imperativo que contiene este pasaje, aunque en nuestra versión en español la palabra ir en el versículo 19 está en imperativo. Lo que el texto dice es: yendo pues, haced discípulos. Y el resto del texto nos muestra cómo: yendo, bautizando y enseñando. Pero mis hermanos, la misión de la iglesia es ir por todo el mundo proclamando el evangelio con el propósito de que personas de todo tipo de trasfondo cultural, étnico o religioso vengan a ser seguidores de Jesús, adoradores de Jesús, aprendices de Jesús. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si tú eres chino, necesitas a Jesús. Si tú eres musulmán, necesitas convertirte del Islam al cristianismo porque necesitas a Jesús. Hay un solo Salvador y es Jesucristo. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es que la misión de la iglesia descansa en la suprema autoridad de Jesús sobre todo lo creado. Noten que la gran comisión no comienza en el versículo 19, comienza en el 18. Dice el Señor: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos. Como el Dios encarnado que consumó la redención en la cruz del Calvario, como aquel que venció las huestes del mal al levantarse de los muertos al tercer día, Jesús tiene el derecho, la potestad de hacer y de ordenar lo que le plazca en todo el universo. Él es Señor. Dice John Piper: sin esta declaración de la autoridad de Jesús, nunca podríamos aventurarnos confiadamente a ser discípulos. ¿Sobre qué base podemos tener el derecho de decirle a alguien que debe cambiar toda su forma de pensar y de actuar y convertirse en un discípulo de Jesucristo? Dice él:
Solo una cosa podría justificar un proselitismo tan extravagante: que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se le ha dado una autoridad absoluta sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales, para que cada ser humano y cada ser angelical le rindan cuentas. Es sobre esa base de autoridad que debemos ir a ser discípulos. Lo tercero que vemos en este pasaje es la manera como esa tarea debe ser hecha. Recuerden, el mandato es hacer discípulos. Pero en el texto original hay 3 participios que nos muestran cómo hacerlo: yendo, bautizándolos y enseñándoles. La iglesia está llamada a ser discípulos de todas las naciones, y por lo tanto no podemos cumplir esa tarea quedándonos en casa. Tenemos que salir a buscar a los que todavía no reconocen la autoridad de Jesús. Debemos proclamarles el evangelio, debemos llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Y si aceptan el mensaje, ahora tenemos que enseñarles, dice, enseñándoles a guardar. ¿Notaron eso? Todo lo que os he mandado. No se trata meramente de enseñarles lo que Él ha mandado. No, la tarea de la iglesia es enseñarle a obedecer a los discípulos de Jesús todo lo que Él ha mandado, enseñándoles a obedecer a aquel que tiene plena autoridad sobre toda nuestra vida. Así que para ser discípulos debemos salir y debemos enseñar. Pero hay algo en el medio de estos 2 aspectos de la Gran Comisión que de ninguna manera podemos pasar por alto, porque es indispensable en la labor de hacer discípulos. ¿Cuál es? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es Jesús hablando, recuerden. O sea, aquel a quien el Padre le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ordena explícitamente que sus discípulos sean bautizados. Ese es el primer mandato que tú y yo, como discípulos de Jesús, debemos obedecer. De manera, mis hermanos, que es una incoherencia el hecho de que alguien profese ser un discípulo de Jesús y no tenga ningún interés en bautizarse. De hecho, como espero mostrar en un momento, el bautismo es un simbolismo perfecto para mostrar que una persona ha venido a ser un discípulo de Jesús. Sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que profesa ser cristiana, pero que no parecen tomar en serio esta ordenanza de Cristo. Y mis hermanos, es esa preocupación lo que ha movido a los pastores a traer este mensaje en la mañana de hoy. Recuerden que nosotros debemos enseñar todo el consejo de Dios, y esto es parte de ese consejo. Si los discípulos de Jesús deben ser enseñados a guardar todo lo que Él nos ha mandado, el primer mandato que deben obedecer es bautizarse. De lo contrario, tendríamos una razón de mucho peso para poner en dudas esa profesión de fe. ¿Tú oíste bien? Tú no te vas a salvar por bautizarte. Tú te vas a salvar por creer en Jesús. Pero si tú dices creer en Jesús y no tienes interés de bautizarte, tenemos todas las razones del mundo para poner en dudas la legitimidad de tu profesión de fe. Es contradictorio que una persona profese ser cristiana y no quiera bautizarse. Por otra parte, aquellos que ya han sido bautizados, la mayoría de los que estamos aquí, necesitan recordar qué fue lo que testificaron públicamente al pasar por las aguas del bautismo. ¿Saben por qué? Porque esto es algo que fácilmente podemos olvidar andando el tiempo. Esto es como los votos matrimoniales.
que hacemos en la ceremonia de bodas. Los novios prometen de todo ese día. Pero nosotros sabemos por experiencia que muchos olvidan esas promesas con el paso de los años. Y ese olvido tendrá consecuencias fatales para nuestra relación matrimonial. No olvides tus votos. Bueno, no olvides tu bautismo. No olvides tu bautismo. Si ese olvido puede afectar la relación entre un hombre y una mujer en su matrimonio, ¿cuánto más afectará la relación que nosotros tenemos con Cristo y con su iglesia? Lo que estoy tratando de decir es que aunque el cristiano se bautiza una sola vez, lo que sucede en el bautismo debe ser recordado a lo largo de toda nuestra vida. Y si tú estás en medio nuestro y ni siquiera profesas ser cristiano, aún así debes escuchar esta enseñanza con mucha atención, porque si hay algo que tú necesitas más que nada en esta vida es ser un discípulo de Jesús. Déjenme explicar qué es lo que yo acabo de hacer. Lo que yo acabo de hacer es decirle a todos ustedes que todos ustedes necesitan escuchar esta enseñanza. Si tú profesas ser cristiano y no te has bautizado, tú necesitas este mensaje. Si tú eres cristiano y ya te bautizaste, tú necesitas este mensaje. Si tú ni siquiera eres cristiano, tú necesitas este mensaje. No apagues el receptor. No preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti. Es a ti que te estoy hablando en la mañana de hoy. Y hay al menos 3 aspectos del bautismo que yo quisiera enfocar en este mensaje para luego traer algunas aplicaciones prácticas. El primero es el más fundamental de todos porque los otros 2 aspectos que vamos a ver se derivan de este. ¿Cuál es el significado del bautismo? Este próximo 9 de diciembre, un grupo de hermanos y hermanas van a ser bautizados aquí. Para los que no lo saben, detrás de esta plancha de madera hay un bautisterio, hay una pila bautismal, una pileta. Y el 9 de diciembre algunos hermanos van a dar testimonio público de su fe a través del bautismo. Ahora la pregunta que queremos responder ahora es: ¿por qué Jesús escogió este ritual como una especie de contraseña de la vida cristiana? El bautismo es lo que marca el inicio del discipulado y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús no escogió otra cosa como recitar un credo, por ejemplo? O hacer la famosa oración del pecador. ¿Por qué? Porque el bautismo es el símbolo perfecto de 3 cosas que suceden al momento de la conversión y que nadie puede ver. O sea, el bautismo hace visible 3 aspectos de la salvación que son invisibles al ojo humano. No es que por medio del bautismo sucedan esas cosas. No. Lo que estamos diciendo es que el bautismo hace visible 3 aspectos de la salvación que ocurren de forma invisible cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y la primera es nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Esa es la clara enseñanza en el pasaje de Romanos 6 que Lester leyó hace un momento. Dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. La palabra bautismo es la transliteración de una palabra griega que significa sumergir adentro de.
Y en este caso, la persona que se bautiza es sumergida en el agua completamente, no es un chorrito de agua en la cabeza, es sumergir completamente en el agua para simbolizar que ha sido sumergida en Cristo, que ha sido sepultada juntamente con Él y que ha resucitado juntamente con Él. Por causa de nuestra unión con Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 6, hemos muerto al pecado, hemos muerto al dominio del pecado. Ahora le pertenecemos al Dios Trino. Tenemos un nuevo dueño, tenemos una nueva vida y una nueva identidad. Por eso es que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres, sino en el nombre, porque hay un solo Dios en tres personas. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa expresión en el nombre de implica una transferencia de propiedad. Es como cuando tú vas al banco y depositas un dinero, pero en la cuenta de otro, a nombre de otro. Ese dinero ya deja de ser tuyo y le pertenece a la persona en cuyo nombre depositaste ese dinero. Bueno, mis hermanos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 27, Pablo nos dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Wow. Estamos revestidos de Cristo. Ya el Padre no nos ve a nosotros en nuestro pecado. El Padre ve a Jesús. Ahora, mis hermanos, no es el bautismo lo que nos une a Cristo, es la fe. Pero eso que sucede por medio de la fe y que nadie puede ver es simbolizado visiblemente a través del bautismo. Pablo repite esa misma idea en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Él dice que los creyentes fuimos sepultados con Él en el bautismo. ¿Oyeron? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se dieron cuenta? No fue mediante el bautismo que sucedió todo eso, sino mediante la fe. Pero el bautismo simboliza visiblemente eso que ocurrió en el momento de la conversión. ¿Qué significa el bautismo? Nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. En segundo lugar, debido a que el agua es un símbolo universal de purificación, el bautismo también simboliza el perdón o lavamiento de nuestros pecados. El perdón o lavamiento de nuestros pecados. Y noten, mis hermanos, que estamos hablando una vez más de un ritual que simboliza algo. Y no que efectivamente lleva a cabo lo que simboliza, que es lo que enseña el catolicismo romano. Según la Iglesia Católica Romana, el sacramento es eficaz, y apréndanse esta frasecita latina, ex opere operato. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el sacramento es eficaz por el mero hecho de llevarlo a cabo. En otras palabras, lo que la Iglesia Católica Romana enseña no es que el bautismo simbolice la purificación de nuestros pecados, es que ciertamente y efectivamente por medio del bautismo el niño es purificado del pecado original. Es un lavamiento real, según la Iglesia Católica. Pero mis hermanos, la Biblia no, con un no bien grande, la Biblia no enseña que el bautismo efectúe en verdad la purificación de ningún pecado. Eso solo puede hacerlo la sangre de Cristo derramada en la cruz. En Él tenemos redención, dice Pablo en Efesios 1. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y Juan nos dice en su primera carta que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ningún ritual puede hacer eso.
Pero aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo, ahora debe testificar públicamente esa realidad a través del bautismo. Cuando Pablo se convirtió a Cristo en el camino a Damasco, dice en Hechos capítulo 22, versículo 14, que el Señor le envió a Ananías para darle un mensaje de su parte. Y Ananías se acerca a Pablo, que está ciego, y le dice: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Ven la relación bautismo, lavamiento, pero es el hecho de invocar el nombre de Cristo que somos lavados, no por ser bautizados. Pero si Cristo ha hecho esa obra en ti, ahora yo te voy a decir a ti lo mismo que le dijo Ananías a Pablo. ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate. Levántate y bautízate. ¿Qué te detiene? La realidad invisible de que todos nuestros pecados han sido lavados en la sangre de Cristo debe ser manifestado en una forma visible a través del bautismo. Todo tu cuerpo es sumergido en el agua, no un pedazo de tu cuerpo, todo tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque es un testimonio público de que tú has recibido el perdón de todos tus pecados. Eso debe servirte de recordatorio. Recuerda tu bautismo, todos tus pecados fueron perdonados, no en el bautismo, sino por Cristo. Pecados pasados, presentes, futuros. Dice Calvino, cada vez que pequemos tenemos que recordar nuestro bautismo y confirmarnos en la fe de estar siempre seguros del perdón de nuestros pecados. Recuerda tu bautismo, dice Calvino, cuando te veas atormentado por la culpa. No importa lo que tú hayas sido en el pasado, mi hermano. No importa, mi hermana, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, ya habéis sido lavados, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo, el bautismo simboliza nuestra purificación de nuestros pecados. En tercer lugar, el bautismo también simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. Nuestra unión con el pueblo de Dios. Si ahora eres uno en Cristo, también eres uno con todos aquellos que son de Cristo. Es por eso que el bautismo en agua es la puerta de entrada para la membresía en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando Pedro predicó el evangelio en el día de Pentecostés, dice que muchos de los que escucharon el mensaje, preguntaron compungido de corazón: hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le respondió Pedro? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y Lucas nos dice en el versículo 41 que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y más adelante nos dice en el versículo 47 que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Cómo se añadían a la iglesia? Evidentemente a través del bautismo. Hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que es el que nos sumerge. Recuerden que bautizar es sumergir dentro de. El bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos sumerge en el cuerpo universal, en la iglesia universal de Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios 12:13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, allí no se menciona el bautismo en agua, es el bautismo en el Espíritu. Sin embargo,
No podemos separar un bautismo de otro. Noten lo que Pablo dice más adelante en Gálatas 3. Hace un momento citamos el versículo 27, ahora lo voy a citar junto con el 28 y van a ver la relación entre el bautismo de agua que Pablo menciona en Gálatas y el bautismo en el Espíritu que Pablo menciona en Corintios. Dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El bautismo en el Espíritu nos hace uno. El bautismo en agua hace visible esa unidad cuando nos hacemos miembros de un cuerpo local de creyentes. Somos uno en Cristo, dice Pablo, independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente de nuestro estatus social o si eres hombre o mujer. Es a través del bautismo en el Espíritu que venimos a ser parte de la Iglesia Universal. Es a través del bautismo en agua que pasamos a formar parte de la iglesia local. Por si acaso estamos viviendo tiempos difíciles, es importante aclarar que en el texto de Gálatas, cuando Pablo dice que no hay hombre ni mujer, Pablo no está enseñando que al convertirnos se borran todas las distinciones biológicas o funcionales entre el hombre y la mujer. La maldición de la mal llamada ideología de género no existía en los días de Pablo. Ellos no tenían ese problema. Lo que él está diciendo es que todos disfrutamos del mismo estatus espiritual en la presencia de Dios. Por el hecho de estar en Cristo, y no importa si tú eres judío o griego, si eres esclavo o libre, si eres hombre y mujer, todos hemos sido igualmente justificados solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. De manera, mis hermanos, que el bautismo simboliza o significa nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, la purificación de nuestros pecados y la unión con su pueblo. Todo eso ocurrió en tu vida en el momento de tu conversión, pero eso nadie lo puede ver. Y ahora tiene que ser simbolizado visiblemente a través del bautismo. Así que si tú profesas ser cristiano, pero todavía no te has bautizado, ¿por qué te detienes? Como le dijo Ananías a Pablo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Levántate y bautízate. Lo único que se requiere para bautizarse es ser cristiano. ¿Tú eres cristiano? ¿Qué te detiene? Saben que yo he entrevistado a través de los años en el ministerio a muchos jóvenes que han crecido aquí en la iglesia, y a veces me dicen, bueno, la razón por la que yo no me he bautizado es porque yo todavía no estoy seguro, me gustaría visitar algunas iglesias y entonces tomar una decisión. Mira, déjame decirte algo, hay ciertas decisiones en la vida que no se toman de esa manera. Nadie dice, yo voy a estudiar ingeniería, derecho, arquitectura, medicina, y entonces al final voy a decidir cuál carrera me quedo. No, tú coges una carrera y estudias. Yo entiendo que una persona puede equivocarse de carrera una vez. Ni nadie dice, yo me voy a casar con Juanita, con María, con Josefa, con Laura, y al final voy a ver con cuál me quedo. No, tú te casas, te deberías casar una sola vez. Bueno, mira, si tú crees que en esta iglesia, joven que estás aquí, que naciste en esta iglesia, si tú crees que en esta iglesia se predica la palabra de Dios y los hombres que la dirigen tratan de hacer las cosas bíblicamente, aunque no son perfectos, y la iglesia no es perfecta, porque la única iglesia perfecta es la de los justos que ya están en el cielo. ¿Sabes qué? Tú no tienes ninguna razón para no bautizarte. ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate. Pero si ya te bautizaste, mi hermano, recuérdale a tu alma continuamente el significado de tu bautismo
y pídele al Señor que te ayude a vivir a la luz de esa realidad. Tú fuiste unido a Cristo por la fe. Tú tienes un nuevo dueño, una nueva vida, una nueva identidad. Dile eso a tu alma. Todos tus pecados fueron perdonados. Oh, ¿cuántas veces necesitamos recordar eso? Mírate de nuevo sumergido en esas aguas. Imagínate con una memoria y una imaginación santificada que te estás sumergiendo en un charco de sangre, en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Recuérdale eso a tu alma. Recuérdale a tu alma que tú eres ahora parte de un cuerpo local de creyentes a lo que tú te has comprometido a amar, a los que tú te has comprometido a servir, aún en aquellos momentos cuando te dan buenas razones para no amarlos. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. Si eso es lo que el bautismo significa, ¿quiénes deberían ser bautizados? Es una pregunta obvia, ¿verdad? Pero hay mucho debate en cuanto a ese tema. ¿Quiénes deberían ser bautizados? Bueno, es nuestra convicción que solo deben ser bautizados aquellos en quienes sucedieron todas esas cosas que el bautismo simboliza. Unión con Cristo, perdón de pecados, unión con su pueblo en el bautismo del Espíritu Santo. Los que pasaron por esa experiencia deberían bautizarse. Es por esa razón, mis hermanos, por la que nosotros no practicamos el bautismo de infantes. Y cuando hablamos de infantes nos referimos a niños que no tienen edad suficiente para entender el mensaje del Evangelio y para responder al mensaje del Evangelio arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo. Sí, yo sé que la mayoría de nosotros fuimos bautizados en la infancia porque nacimos dentro del catolicismo romano. Pero cuando nos convertimos al Señor, tuvimos que bautizarnos. Y fíjense que no dije bautizarnos otra vez. A propósito, no usé esa palabra. No, tenemos que bautizarnos por la sencilla razón de que no reconocemos la validez de ese bautismo que nos practicaron cuando éramos niños, infantes. Si bautizas a un impío, sacarás a un impío mojado, no a un santo. Ese bautismo no es eficaz. Ahora, aquí debo hacer una aclaración, porque hay iglesias cristianas, no católicas romanas, iglesias cristianas que predican la salvación solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, iglesias que de verdad predican el Evangelio y aún así practican el bautismo infantil, como es el caso de las iglesias presbiterianas. Yo no tengo el tiempo ahora en la mañana para explicar por qué los presbiterianos bautizan a sus niños. Eso es extenso. Solo quiero aclarar por amor a ellos que los presbiterianos, los que son ortodoxos, los que predican la sana doctrina, ellos no creen como el catolicismo romano que sus hijos se van a salvar por el hecho de bautizarse. Más bien ellos esperan que sus hijos se conviertan al Señor y que cuando tengan edad suficiente se arrepientan y crean. Ellos no creen que el bautismo lava pecados. Y aunque respetamos a nuestros queridos hermanos presbiterianos, yo tengo muy buenos amigos presbiterianos a quienes amo de todo corazón, y no queremos hacer de esto un motivo de división y de contienda. Es nuestra convicción por la Biblia que solo deben bautizarse aquellos que han creído en Cristo y cuyas vidas pueden corroborar esa profesión de fe. El orden que encontramos en el Nuevo Testamento es conversión y bautismo, no al revés. ¿Recuerdan el texto que leímos en Hechos 2?
Cuando Pedro estaba predicando en Pentecostés y ellos le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y sed bautizados. No al revés. Arrepentíos y sed bautizados. Y es el mismo orden que nosotros encontramos en todo el libro de los Hechos. Cuando Felipe le predicó el evangelio al etíope eunuco que iba de vuelta a Etiopía, dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos que ellos llegaron a cierto lugar donde había suficiente agua. Y el etíope le dice a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Saben cuál fue la respuesta de Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que él le respondió, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó. Pongamos la respuesta de Felipe en forma negativa. ¿Cómo suena? Si no crees de todo corazón, no deberías bautizarte. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú no crees, no lo hagas. No tiene sentido. Y noten que Felipe no está hablando aquí de una fe superficial. Si crees de todo corazón. De ahí nuestra convicción de que solo deben bautizarse aquellos que han hecho una profesión de fe en Jesucristo que puede ser confirmada a través de un cambio de vida. Otra vez tengo que aclarar, tú no tienes que ser un teólogo para bautizarte. Tú no tienes que ser un creyente maduro para bautizarte. Tú tienes que ser un creyente. Un creyente. El orden en Mateo 28 es, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. No es al revés. No es que damos un curso de 10 años y entonces vamos a ver. No, oye. Primero tú bautizas y después enseñas, no es al revés. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un creyente de 10 años para bautizarte. Si crees de todo corazón, bien puedes. Es por esa misma razón que tampoco bautizamos a niños pequeños, y estoy hablando aquí de 5, 6, 8, 9 años, niños pequeños aunque profesen ser cristianos. Nuestras hijas tuvieron que esperar, se hicieron profesión de fe bien temprano y tuvieron que esperar hasta la edad para bautizarse. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque es muy difícil poder diferenciar cuando un niño está simplemente viviendo la fe de sus padres o si es su propia fe. Eso es difícil. ¿Cómo sabemos que el niño ha venido a Cristo, él en arrepentimiento y fe? Cuando él comienza a tomar decisiones en su vida donde se evidencia su fe. Aparte de que si el bautismo es la puerta de entrada para la membresía de la iglesia local, nosotros pensamos que es un asunto de prudencia esperar hasta que la persona pueda asumir plenamente ese compromiso de ser miembro de una iglesia. Ahora, no podemos ser dogmáticos al establecer cuál es la edad razonable para que un muchacho sea bautizado, pero a través de toda la historia, las iglesias bautistas que toman en serio la membresía de la iglesia han tenido cuidado con ese asunto. Por eso que ustedes ven que hay muchas iglesias que bautizan niños pequeños y al final tienen un montón de gente que dicen que son cristianos descarriados. La pregunta es, ¿son cristianos descarriados o personas que nunca estuvieron en el carril? No se les dio tiempo para evidenciar la realidad de su fe. Y eso nos lleva a nuestra última pregunta, que será más breve. ¿Cuál es la forma apropiada de llevar a cabo el bautismo? ¿Es por aspersión o es por inmersión? Ahora, como estas son, sobre todo las primeras palabras medio raras, domingueras, lo que estoy preguntando es, ¿cómo se debe bautizar? ¿Es rociando agua o por afusión? Es cuando al niño se le dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
¿Es por rociamiento, es por afusión o es por inmersión? ¿O es sumergiéndolo completamente dentro del agua? Bueno, nosotros creemos que la forma apropiada de llevar a cabo el bautismo es por inmersión, y esto básicamente por tres razones. En primer lugar, por el significado de la palabra baptizo. Como dijimos hace un momento, esa palabra griega de donde se transliteró, cuando se translitera una palabra, es que no se está traduciendo, sino que se está tomando la misma palabra en letras griegas y se está poniendo en español. Entonces, en griego es baptizo. Esa palabra de donde viene bautismo o bautizo significa sumergir adentro de. Hay otra palabra griega que significa aspersión, y es interesante que nunca se usa en el Nuevo Testamento para hablar del bautismo. En segundo lugar, por el significado en sí del bautismo. Mis hermanos, ¿cuál es la mejor manera de simbolizar que nosotros fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él? ¿Cómo es la mejor manera de simbolizar eso? ¿Por aspersión o por inmersión? ¿Cómo es la mejor manera de simbolizar que todos nuestros pecados, todos, fueron lavados, fueron purificados en la sangre de Cristo, por inmersión o por aspersión? Y en tercer lugar, porque esa parece haber sido la práctica en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 3, versículo 23, que Juan el Bautista bautizaba en un lugar llamado Enón. Y la pregunta es, ¿por qué Juan bautizaba en Enón? Dice el texto, porque allí había mucha agua. Si fuera simplemente un chorrito, no era necesario esperar encontrar mucha agua. En Mateo 3:16 dice que después que Jesús fue bautizado, salió del agua, implicando evidentemente que él estaba adentro del agua. Y en el pasaje del etíope eunuco que citamos en Hechos capítulo 8, dice que ellos llegaron a un lugar donde había cierta agua. Y eso fue lo que motiva al etíope a preguntarle a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, si él era etíope, ¿a dónde vivía? Esto es como de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Él vivía en Etiopía. Él estaba viajando de Jerusalén a Etiopía. Él estaba atravesando un gran desierto. Si él estaba atravesando un gran desierto, ustedes pueden estar seguros de que el etíope tenía en su carroza suficiente agua para beber. Si el bautismo fuera por aspersión, no había que esperar llegar a cierta agua. Simplemente había que coger un chorrito y bautizarlo. Ahora, noten lo interesante. Dice que ellos llegan a ese lugar y no era un arroyito. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Era suficiente agua como para meterse adentro. Se descendieron al agua y allí lo bautizó. Pero yo no quisiera que estos últimos dos aspectos del bautismo, que suelen ser los más polémicos, desvíen nuestra atención de aquello en lo que todos los cristianos hemos estado de acuerdo a través de todos los siglos. Todos los verdaderos cristianos. ¿En qué estamos de acuerdo? En que todo verdadero creyente tiene, es obligado que dé testimonio público de su fe a través del bautismo. Eso es incuestionable, porque es una orden de Jesús y a Él le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mis hermanos, no podemos tomar el tema del bautismo con ligereza. Nos preocupa a veces escuchar a padres que dicen así, nuestro hijo es cristiano, pero él tiene 21 años. Sí, bueno, él no se ha bautizado todavía, pero él es cristiano. Como si no pasara nada, como no importa. ¿No importa? ¿A ti no te preocupa? Debería preocuparte. Debería preocuparte, hermano. Nosotros tenemos una carga como pastores. Debería preocuparte. Y no porque el bautismo salve,
Porque el bautismo no salva a nadie. El ladrón en la cruz no se bautizó y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie se va a salvar por bautizarse. Lo que sí es indispensable para salvarse es tener una fe genuina. Pero aquellos que creen de todo corazón, dice Romanos 10, que lo confiesan públicamente. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, dice Pablo. Hay una confesión pública. La fe verdadera pone en el creyente el anhelo de manifestar a través del símbolo visible del bautismo aquellas bendiciones de la salvación que nadie puede ver a simple vista. Nuestra unión con Cristo, la purificación de nuestros pecados y nuestra unión con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Así que si tú eres un creyente y ya te bautizaste, qué bueno, mi hermano. Pero este es un buen momento para recordarle a tu alma una vez más el significado de tu bautismo. Este es un buen momento. Yo estaba hoy recordando el día que yo me bauticé junto con mis hermanos. Y yo no cantaría ese corito hoy, lo veo simplón. Pero me acuerdo que estábamos ahí en la pileta y empezamos a cantar: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque mis padres me deshereden, no vuelvo atrás. Y qué gozo, mis hermanos, es poder hoy estar aquí parado en este púlpito 41 años después y decir: todavía he decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No hay nada atrás. Oh, mi hermano, recuérdale a tu alma esas bendiciones que recibiste. Recuérdale a tu alma, ya tú que fuiste bautizado, recuérdale que tú tienes un nuevo dueño. Recuérdale a tu alma que tú disfrutas de una nueva identidad por causa de tu unión con Cristo. Ya tu identidad no es ni soltera, ni casada, ni divorciada, ni viuda. Tu identidad no es dominicano, chino, alemán. Tu identidad primaria es: yo soy cristiano. Recuérdale a tu alma, mi amado hermano, que ya tú no eres esclavo del pecado, porque fuiste sepultado juntamente con Cristo, fuiste resucitado juntamente con Él para andar en novedad de vida. Recuérdale eso a tu alma, tú que fuiste bautizado. Oh, recuérdale a tu alma que todos tus pecados fueron perdonados. Tú necesitas recordar eso, no por causa del bautismo, sino por la bendita sangre que Jesucristo derramó por ti en la cruz del Calvario. Oh, recuérdale a tu alma que ahora tú perteneces a una iglesia local. Recuérdale a tu alma que tu relación con Cristo no puede ser individualista. Recuérdale a tu alma que el verdadero discipulado cristiano es un proyecto de comunidad. Recuérdale eso a tu alma continuamente, porque tendemos a olvidarlo. Pero si tú profesas ser cristiano y tienes edad suficiente para bautizarte y no lo has hecho aún, tenemos un bautismo en un mes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por tus pecados en la cruz del Calvario, del cual te has apropiado por medio de la fe y del arrepentimiento? ¿Tú crees que Jesucristo se levantó de la tumba victorioso al tercer día para no ver muerte nunca más y ahora está sentado a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate.
como han hecho millones de cristianos a través de los siglos, en obediencia a su Señor y Salvador. Recuerda que no hay que ser un teólogo para bautizarse. Recuerda que no hay que ser un creyente maduro para bautizarse. Lo que se requiere es que tú seas un creyente dispuesto a identificarte públicamente con Cristo y con su iglesia. Aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Al final de este culto, acércate a un hermano más maduro, acércate a un pastor. ¿Tú tienes inquietudes? Díselas. Pero no tomes a la ligera esta ordenanza que el Rey del cielo instituyó para identificar públicamente a aquellos que le pertenecen a Él. No tomes a la ligera la ordenanza del bautismo. Porque si lo haces, estás tomando a Cristo a Él. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, el llamado del Evangelio para ti no es que te bautices. Yo no te voy a llamar a que te bautices, sino que vengas humillado a los pies de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que puedas comenzar a disfrutar todo lo que el bautismo simboliza. Tú necesitas el perdón de tu pecado. Tú necesitas que la justicia perfecta de Jesucristo sea puesta en tu cuenta, porque esa es la única justicia que Dios acepta en el cielo. Óyeme bien, tus buenas obras son como dinero de monopolio en el cielo, no sirve para nada. Si un tipo va a un banco con 2 millones de pesos de monopolio al banco, si yo quiero hablar con el gerente, voy a abrir una cuenta, no le van a buscar al gerente, le van a buscar a un psiquiatra. Pero óyeme bien, tus buenas obras, tu decencia, tu religiosidad es dinero de monopolio en la presencia de Dios. La única justicia que Dios acepta como buena y válida es la justicia de su Hijo, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Mi amigo, tú necesitas esa justicia. Tú necesitas esa justicia. No demores en venir a Cristo, porque tus días están contados. No demores en venir a Cristo, porque no hay mayor desgracia para un ser humano que estar fuera de Jesús. No demores venir a Cristo, porque no hay mayor bendición en esta vida y para toda la eternidad que tenerle a Él como tu dueño. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancos. Id pues a ser discípulos. Id pues a ser discípulos de todas las naciones,